El profesor Segundo Eduardo Z. Chavesta y te invito a resolver en esta oportunidad los sistemas de ecuaciones por el método gráfico. En esta semana en el programa Aprendo en Casa en la web nos proponen la siguiente situación problemática. La tienda del Palacio de los Discos recaudó en una semana 1.415 soles por la venta de discos de reggaetón y rock. Sucede que al señor encargado de la tienda se le ha perdido la información en la computadora y solo recuerda que ha vendido 33 discos. Por lo tanto, tenemos ahí una primera situación que plantear, que no sabemos cuánto es la cantidad de discos, pero sí sabemos que en total son 33. Además, sabe que el CD reggaetón cuesta 40 soles y el CD rock le cuesta 45 soles. ¿Ya? Y esto hace una venta total de 1.415 soles. Y por lo tanto, aquí tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos variables. ¿De acuerdo? ¿Qué recordamos nosotros? Que para resolver sistemas tenemos varios métodos. Eliminación 1, sustitución 2, igualación 3. Hasta ahí conocen ustedes. Falta conocer el método de determinantes y falta conocer el método gráfico. En esta oportunidad vamos a averiguar en qué consiste el método gráfico. ¿Cuál es lo importante o lo novedoso de este método? Que te permite trabajar con los sistemas tal y conforme lo tienes planteado. Si tú puedes observar este 40, este 45 y este 1415, son números que terminan en 5, por lo tanto se pueden ser divisibles por 5 o múltiplos de 5. Entonces, o si de repente decimos que 4 más 5 es 9, es septinetercia, ¿no? Al margen de eso, voy a decir que este lo multiplico por 40 para eliminarlo. No puedo hacer eso. Simplemente los voy a resolver tal como está. ¿Cuál es lo interesante de este método? Que nosotros tenemos que recordar la importancia de lo que es la geometría analítica, ¿ya? Que es un área muy importante. Entonces, la geometría analítica te permite a ti ampliar el conocimiento de lo que es el inicio del estudio con la recta. Con la recta. ¿No? Entonces, tú como estudiante tienes que saber dibujar una recta. Y para dibujar una recta, el requisito básico solamente es 2 puntos y dibujas la recta. Nada más. Entonces, por lo tanto, si yo tengo 2 ecuaciones, voy a dibujar 2 rectas. Ahora, si asignamos valores, por ejemplo, veamos el siguiente proceso. Este proceso, que es muy importante. ¿Ya? Vamos a ver este proceso y vamos a decir para la primera ecuación. Si x es igual a 0, ¿sí? Entonces vamos a decir que como x no tiene valor, llévale 33. Por lo tanto, ya tengo mi primer punto para dibujar, que es x0 y y 33. ¿De acuerdo? En la misma ecuación A, ya no decimos que x vale 0, sino decimos que y vale 0. Entonces, es como si yo tapara el valor de y, ya no lo tengo, me quedaría x igual 33. ¿Correcto? X igual 33. Por lo tanto, tengo mi siguiente punto, B, que es para x 33 y para y 0. Listo. Suficiente con esos 2 puntos, yo ya puedo dibujar mi recta para la ecuación A. Continuamos entonces para la ecuación B. Si x es igual a 0, entonces tenemos nuestro siguiente planteamiento, ¿no? 40x más 45y es igual a 1415. Como x vale 0, la primera variable que acompaña a 40 se elimina. Por lo tanto, me quedaría 45y igual a 1415. De donde observamos que esta es una ecuación y resolvemos para y. 1415 entre 45. ¿Listo? Ahí vamos. Entonces, usamos ahí la calculadora o hacemos un cálculo aproximado, ¿no? Y decimos, a ver, planteando ahí cuánto vale y.
A ver ahí, si dividimos 1415 entre 45, vamos a obtener un valor de 31.44. Entonces vamos a tener aquí que y va a ser igual a 31,44 puntos suspensivos, o que es lo mismo decir que es un valor aproximado de 31.4, ¿correcto? Entonces ya tengo mi punto C para mi segunda recta, porque estoy en la recta B, que es ¿cuánto? X0, que es X0, y que es Y, 31.4, ¿ya? Entonces, hasta ahí tenemos en esta segunda parte esta solución, 31.4. Listo. Continuamos entonces. Si vimos que en A hicimos X0, Y0, entonces también en B hacemos X0, Y0, ¿no? Si decimos que Y es igual a 0, entonces tenemos que eliminamos el 45 con Y y nos quedaría 40x, nos quedaría entonces 40x igual a 1415. Por lo tanto, x es igual a 1415 dividido sobre 40. Aplicamos el cálculo matemático ahí de dividir 1415 entre 40 y obtenemos 35.375. 35.375, que es decir, un valor aproximado de 35.4. ¿Ya? Listo. Entonces tenemos nuestro cuarto punto, que es el punto D, que le corresponde a x 35.4 y a y le corresponde 0. Hasta ahí ya tenemos nuestros 4 puntos para dibujarlo en el plano cartesiano. Y ahí entraría nuestro análisis. Pues aquí ya entra un análisis profundo, ¿no? Tendrías que tú tomar ciertas decisiones aquí al respecto, ¿no? Entonces señalamos los puntos. En este caso tengo el punto A, 0, 33. ¿Sí? Tengo el punto B, 33, 0. Y estos dos puntos le pertenecen a la primera recta o a la primera ecuación. ¿Ya? Seguidamente tengo el punto C. El punto C, 0, 31.4. Y el punto D, que le corresponde a 35.4, 0. Y estos puntos le corresponden a la recta 2 o gráfica de la línea 2. ¿De acuerdo? Listo. Ahí tenemos que tomar una decisión. Si tú observas 33, si yo quiero graficarlos, voy a pensar 33 y miro la regla, digo, solamente le caben o le corresponden los 30 centímetros. Y 33 ya se salió de la regla. Entonces, otra cosa ahí. Todos los valores que observamos ahí son positivos. Entonces, si yo me ubico en mi plano cartesiano, recordando un poco el plano cartesiano, voy a tener esto. Que acá está el semieje de las abscisas positivo y el semieje de las ordenadas positivo. Por lo tanto, solamente voy a dibujar o usar el primer cuadrante. Entonces, tengo que tener claro que esto me tiene que alcanzar en una hoja mínimo para poder hacer bien las cosas. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo que pensar aquí en una escala. Entonces, ten presente que en una escala, si tú quieres reducir, sencillo, divides. ¿Ya? Y si tú quieres ampliar, multiplicas. Entonces, decíamos que estas cantidades son muy grandes y se van a pasar en la recta o en la regla. Por lo tanto, nosotros tenemos que no ampliar. No voy a multiplicar entonces, sino voy a reducir. Por lo tanto, voy a dividir. Y
escojo el número, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero dividir 33, lo puedo dividir entre 1, la respuesta es 33, ¿no? Entonces 33 entre 2, 33 entre 3, 33 entre 4, 33 entre 5, 35.4 entre 7, tú decides, ya es cuestión tuya. Pero anda haciéndolo calmadamente y por partes, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el primer punto A, si es 0 y 33, al dividirlo, por ejemplo, entre 2, si tú decides dividirlo entre 2, tienes que tener en cuenta que 33 al dividirlo entre 2, la respuesta es 0 y 16.5. Listo, ya tengo mi primer punto A. Punto B, 33 y 0. Como ya hemos dividido entre 2, ya sé entonces que aquí va a ser 16.5 y aquí será 0. Para el punto C, tengo 0 y 31.4. De tal manera que al dividirlo entre 2, ¿qué voy a obtener? Si yo escojo y divido 31.4 entre 2, voy a obtener 15.7. 15.7. ¿Correcto? Y finalmente tengo el punto D, que es 35.4 y 0. Al dividirlo también entre 2, porque estoy que lo reduzco, estoy que lo disminuyo, estoy que lo bajo para que me alcance en una hoja, 35.4 al dividirlo entre 2, yo voy a obtener 17.7. ¿Correcto? Listo. Entonces, como son pares ordenados, recordamos que los pares ordenados le corresponden a la primera componente para el eje de las X o abscisas, ¿sí? Y la segunda componente le corresponde al eje de las ordenadas. ¿Ya? Ten presente eso, entonces. Tenemos que X es de las abscisas y Y es de las ordenadas. Ahora sí yo puedo decirme, entonces, ver si 16.5 con la regla cabe en una hoja de mi cuaderno y 15.7 o 17.7, ¿no? Entonces, si tú te das cuenta, la regla mide 30 centímetros. Por lo tanto, 16.5, 15.7 y 17.7 son menos de la regla. Si me alcanza en una hoja de mi cuaderno. Entonces, aquí ya viene la siguiente parte, que es dibujar esos puntos en la regla, o perdón, en la hoja. Ya tengo entonces mi hoja cuadriculada. En este caso estoy usando una hoja que no es cuadriculada. Si tú tuvieras una hoja milimetrada, mucho mejor. Y tenemos entonces que este es el eje de las Y, o de las ordenadas. Y este sería el eje de las abscisas. ¿Ya? Tenlo en cuenta entonces. Eso lo tienes que conocer tú. Y si tú te das cuenta, yo he dividido el plano cartesiano en dos partes, ¿no? Y esto se supone que es el primer cuadrante. Entonces, con la regla tenemos que saber que esta distancia que hay aquí, a partir del 0, este es el punto 0, mide 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, y así sucesivamente hasta llegar al punto, por ejemplo, 17. ¿Por qué tomamos el punto 17 y 18? Porque si tú tienes en cuenta esto que está aquí, todos estos puntos le pertenecen a las X, y todos estos puntos le pertenecen a las Y. Entonces, el número mayor en X es 17.7 y el número mayor en Y es 16.5. Esos van a ser mis límites máximos en cada uno de los ejes. Entonces, repitiendo, en el eje de las X hasta 17.7, cerca de 18, y en el eje de las Y hasta 16.5, antes de 17. Exacto, hasta ahí tenemos esa primera parte. Entonces, habíamos señalado que los puntos para A y B eran de la primera regla. Entonces vamos a usar solamente esos puntos. Y guíate en el eje que le corresponde nada más, no te pierdas aquí. Al 0 ni lo mires. El 16.5 le pertenece a Y. Entonces en el eje de las ordenadas o en el eje de las Y, yo voy a buscar 16.5, que estaría aquí ubicado más o menos. Este sería entonces el punto 16.5, ¿correcto? Tenlo en cuenta ahí. Entonces este sería el punto 16.5, ¿de acuerdo? Y en esa misma recta tendríamos que ubicarnos con el otro punto que está acá, que es 16.5 para X. Entonces, para X, 16.5, si tú observas aquí,
estamos ubicando entonces a 16.5. Listo, ya está. Entonces vamos a trazar nuestra recta. Entonces ya tenemos el punto 16.5 y el punto en X 16.5, que le corresponden a la recta 1, ¿de acuerdo? Entonces con una regla unimos dichos puntos, ¿ya? Recuérdate que esos puntos los hemos reducido. Entonces trazamos con una recta, o con una regla, trazamos nuestra recta que va a unir, o va a pasar por eso, ¿ya? Listo. Ahí tenemos nuestra primera recta 1, que es la ecuación A. Ahora vamos a dibujar nuestra recta que es de la ecuación B. Y esa recta le corresponde a los puntos C y D, que es de la recta 2. Observa que fue 31.4 y 35.4, que al dibujarlos los hemos reducido y han quedado ubicados en el 15.7 del eje de las Y y 17.7 del eje de las X. ¿De acuerdo? Entonces, eje de las X, 17.7, 17.5, 17.7 con 7 milímetros. Desde aquí tenemos el punto 17.7 para el eje de las X. Y en Y tenemos 15.7, ¿correcto? Y en Y tenemos 15.7. 15.7 estaría más o menos por aquí, ubicado. 15.7. Listo, ya está. Entonces ahí tenemos nuestra segunda recta, ¿no? Que va a pasar por los puntos 17.7 y 15.7. Procedemos a trazar nuestra recta entonces, ¿no? Aquí tenemos nuestra recta que va a pasar por esto, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos nuestro punto 17.7 y 15.7. Si tú observas, ya tenemos que nuestras rectas, que es de color azul, pero yo no sé cuánto es, tanto para el eje de las X como para el eje de las Y. Entonces con la regla trazamos una perpendicular al eje de las X, ¿ya? Entonces al trazar una perpendicular al eje de las X, esta va a bajar y se va a ubicar aquí, en el punto 7, para el eje de las X, ¿correcto? Y trazamos una horizontal para el eje de las Y, ¿de acuerdo? Entonces esta es una línea que estoy trazando hacia la izquierda, así como tú lo ves, o hacia el eje de la Y se va a cruzar aquí, en este punto. Y este punto es en el punto 5, en el eje de la Y. Y este punto es 7 en el eje de las X. ¿Te acuerdas que habíamos dividido entre 2? Eso es importante, porque tienes que tener en cuenta dos palabras claves: reducir, ampliar. Reducir, ampliar, acuérdate de eso siempre. Entonces, como yo había dividido entre 2, ahora voy a hacer lo contrario. Voy a multiplicarlo por 2. Pero voy a poner este valor para el eje de las X, valor ordenado para el eje de las X. Voy a poner este punto que está acá, para ordenado para el eje de las Y. Y recuerda que este es mi conjunto solución. Entonces, aquí voy a hacer la estrategia, ya no de dividir entre 2, sino multiplicar por 2. ¿Correcto? 7 por 2, la respuesta es 14. Y 9.5 por 2, la respuesta es 18. ¿De acuerdo? Entonces, acordándonos que esto ya es nuestra respuesta, que viene a ser nuestro conjunto solución. Entonces ya tenemos y ya hemos encontrado nuestra cantidad de CDs de reggaetón y nuestra cantidad de CDs de rock. Listo. ¿Cuántos CDs hemos vendido? 14 CDs de reggaetón y hemos vendido 19 CDs de rock. Esa es la respuesta para el método gráfico. ¿Te das cuenta? Nos hemos dedicado solamente a dibujar, ¿sí? Y partiendo de la intersección de puntos hacia abajo en el eje de la